en conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y bueno, les agradezco el favor de su atención semana a semana en este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos y mártires de la Iglesia Católica. Y bueno, el día de hoy seguiremos los pasos de San Antonio de Padua, y para ello contamos con la presencia del señor cura Carlos Molina. Bueno, él está en la parroquia dedicada justamente a San Antonio de Padua, aquí en la Colonia Moderna. Bienvenido, señor cura, ¿cómo está? Gracias, con gozo, esperanza, contento porque ayer celebramos junto con toda la Iglesia Universal a este santo más amado y conocido del mundo, lo decía pues León XIII, y es verdad, que tiene en todas partes del mundo devotos de San Antonio, y contento pues porque el Señor nos permitió un año más celebrar a este modelo de santidad, a este poderoso intercesor, a este santo pues de los milagros, que sea también una gracia para todos nosotros, porque para eso son los santos, para conocerlos, pero sobre todo para vivir las virtudes que ellos nos enseñan, nos dan testimonio, para ser fieles al Señor. Gracias por la invitación. No, pues claro que invitadísimo, señor cura, y es muy importante esto que nos menciona, justamente es el propósito de este programa, conocer la vida de todos estos ejemplos de vida, para que podamos en algún momento pensar en alcanzar la santidad, a lo mejor pues siguiendo sus pasos. Y bueno, también quiero recordarle al auditorio que bueno, la semana pasada les hice mención que el día de hoy tendríamos algunos regalitos. Son 5 regalos, 2 libros pequeños que contienen información sobre San Antonio de Padua, las oraciones completas con el tresenario que, bueno, tradicionalmente se le reza, por ejemplo, aquí en la parroquia, en la Moderna, cada martes. ¿Es así, señor cura? Sí, recorremos esa tradición de los 13 martes de San Antonio, en la que en el fondo pues es primero conocer su vida, sus virtudes, para darle gloria a Dios, y también por supuesto para imitar también a este santo, que nosotros también nos vayamos moldeando como él lo hizo, y claro está, no dejar de pedir su poderosa intercesión. Sí, y además de estos 2 libritos, también tenemos 3, pues son una especie de boletos que más bien sirven como separador, para que también nos acompañen el día de hoy. Va a llevarse a cabo a las 8 de la noche aquí en la parroquia de San Antonio. Colonia Moderna. Colonia Moderna. La pasión, es la representación de la pasión de Cristo, la visión de los poetas. Entonces vamos a regalar también 3 de estos separadores de entrada para que puedan disfrutar de esta representación. En los libritos, bueno, pues a los ganadores se les va a ir mencionando. Lo que tienen que hacer es que por favor respondan a la pregunta que les voy a hacer a continuación, y a las primeras 2 personas les vamos a regalar los libritos, y a las siguientes 3 personas los boletitos, que bueno, esos como el día de hoy es el evento, pues hoy tendrían que venir aquí a la estación, y pues los libritos podría ser en el transcurso de la semana en el horario que les indiquemos ya de manera personal. Entonces, bueno, esa es la pregunta, ahí le va. Está muy sencilla, es mero requisito, y es, bueno, ¿qué día se celebra a San Antonio de Padua? Entonces, se pueden comunicar aquí con nosotros al WhatsApp, es el 33 47 60 7042, que nos mande un mensajito o nos llame, pero durante el corte, y bueno, pues a ustedes les haremos este obsequio. Le repito, el número de WhatsApp es el 33
47 60 70 42, para que por favor se anime a participar y pues pueda ser partícipe de la representación o que obtenga este librito sobre San Antonio de Padua. Y bueno, también terminar de comentarle, el día de hoy, bueno, en nuestra sección Mexicanos en los altares hablaremos sobre el siervo de Dios, Padre Pablo Cervantes Perusquía, más conocido por allá en la Arquidiócesis de Monterrey. Y bueno, también en este primer segmento haremos como cada semana el repaso del Santoral que se celebró en los últimos días, no sin antes enviar una enorme felicitación a todos los que llevan por nombre el de alguno de los santos que vamos a mencionar a continuación. Comenzamos. Bueno, cada 8 de junio se celebra a San Medardo, obispo de Noyó. Algunos de sus milagros, ayudaron justamente a los ladrones que le robaban a él mismo, y tal vez de ahí es que se puede pensar que su generosidad inspiró a Víctor Hugo para su obra de Los Miserables. Entonces, San Medardo vivió en el siglo VI, fue hijo de uno de los francos conquistadores de Galia y se convirtió en obispo de la actual San Quintín, falleciendo en el año 561. Cada 9 de junio se celebra a San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia. Él fue un intelectual, poeta, cantante, hombre de acción y de caridad. Difícilmente cualidades tan diferentes conviven en una persona, pero bueno, al fin San Efrén las tenía. Él fue, además de santo, declarado doctor de la Iglesia, eligió el cristianismo contra la voluntad de su padre y se convirtió en un distinguido acción o un obrador de la fe cristiana. También cada 9 de junio se celebra a la beata Ana María Taigui, madre de familia. Ella, se trata de una esposa ejemplar y madre de 7 hijos, terciaria de la Orden de la Santísima Trinidad, que, permaneció al cuidado de su marido a pesar de los malos tratos que sufría por parte de él y que sufría, de manera injusta. Ella no descuidaba las obras de caridad hacia los pobres y hacia los enfermos. Ella fue originaria de Siena y falleció en Roma en el año 1837. También cada 9 de junio se celebra a los santos Primo y Feliciano mártires. Ellos fueron un par de hermanos originarios de la Sabina, mártires de las persecuciones del emperador Diocleciano y Maximiano. Durante el pontificado de Teodoro I, sus restos fueron trasladados a Roma en el año 645, desde la Vía Nomentana, distante a 15 millas, hasta el templo de San Esteban Protomártir en el monte Celio en Roma. Cada 10 de junio celebramos a San Landerico, obispo de París. Él fue el obispo de París número 28 y se dedicó con grande celo apostólico a ayudar a los pobres en el territorio de Neustria, incluso vendiendo ornamentos sagrados para poder alimentarlos y obtener recursos para hacerlo. Construyó un hospital junto a la catedral que estaba dedicado al cuidado de las personas pobres. Falleció en el año 657. Cada 11 de junio celebramos a San Barnabás Apóstol. Barnabás o Bernabé era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y no era de los 12, pero fue llamado y venerado como apóstol, pues inició el anuncio de la buena nueva a todos los pueblos. De hecho, fue él quien exhortó a Pablo a la misión. Falleció como mártir en Salamina, que fue una isla griega en el mar Egeo. También cada 11 de junio se celebra a San Restituto, mártir en la Vía Nomentana. Él fue arrestado en Roma durante las persecuciones del emperador Diocleciano por predicar contra los dioses paganos. También, por negarse a ofrecerle sacrificios, fue azotado hasta la muerte por orden de la corte de Hermógenes. Él fue sepultado en la milla 16 de la Vía Nomentana. Igualmente, el 11 de junio se celebra a San Juan de San Facundo, sacerdote agostiniano. Él era un noble de origen de una familia noble de nombre Juan, llamado de San Facundo porque ese fue el lugar de su nacimiento en Asturias. Él fue despojado de todas sus riquezas, se convirtió en un ermitaño agustino y terminó sus días en Salamanca en el año 1479, cuidando con esmero pues a los pobres y también contemplando a Jesús en la Eucaristía.
También cada 11 de junio se celebra a Santa Paola Frasinetti, virgen fundadora de las Hermanas de Santa Dorotea. Ella era originaria de Génova, Italia. A los 9 años falleció su madre y quedó a cargo del cuidado de su padre y hermanos. Se convirtió en la colaboradora de uno de sus hermanos sacerdotes, fundó una comunidad de monjas educadoras y en Roma recibió ayuda por parte de los papas. También, como les mencionaba, fundó la Orden de las Hermanas de Santa Dorotea y en el año 1984 fue canonizada por el ahora San Juan Pablo II. Cada 12 de junio se celebra a San León III Papa. Su pontificado duró del año 795 al año 816. Combatió la herejía que veía a Jesús, hombre, solo como un hijo adoptivo de Dios y también buscó aclarar la cuestión filioque del credo. El 25 de diciembre del año 800 coronó a Carlomagno emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en la antigua Basílica de San Pedro. También cada 12 de junio se celebra a San Onofrio Anacoreta, que Anacoreta es una persona que vive en un lugar solitario, entregada enteramente a la contemplación, a la penitencia. Lo poco que se sabe de San Onofrio, de su vida, fue referido por Pafnucio, un monje del siglo V. Onofrio fue un monje de Hermópolis que prefirió la soledad del desierto como Juan el Bautista, como Elías, pero pues en un estado de vida que en aquella época pues se pensaba que era el más perfecto. Él, vivió esta vida anacoreta más de 70 años. Cada 13 de junio se celebra, como ya lo mencionamos, a San Antonio de Padua, sacerdote franciscano y doctor de la Iglesia, a quien el día de hoy dedicamos este programa y nos encomendaremos a él. Y el día de hoy, 14 de junio, y cada año se celebra a San Eliseo Profeta. El profeta Eliseo, era un rico pastor agricultor sucesor de Elías. Fue el más taumatúrgico de los profetas del Antiguo Testamento. No dejó nada escrito, aunque anunció la salvación universal de todos los hombres. Él falleció en el año 790 y fue sepultado en Samaria. Entonces, con esto damos fin al repaso del santoral de esta semana. Es momento de ir al primer corte. Continúe con nosotros, por favor, que al volver seguiremos los pasos de San Antonio de Padua. Comunícate con nosotros. Llámanos al 33 31 22 41 26 y 33 31 22 45 77. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Síguenos en Instagram como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescucha. Le informo que ya contamos en Apostólicos con el número de WhatsApp para que por favor se anote. El día de hoy tenemos los 5 regalitos, los 2 libros sobre la vida de San Antonio y el tresenario para que lo pueda rezar, y 3 pases para la representación de la Pasión de Cristo. El número es el siguiente, es el 33 47 60 70 42. Va de nuevo, es el 33 47 60 70 42. Y pues estamos de manteles largos porque el día de hoy nos visita justamente el señor cura Carlos Molina Jiménez, de aquí de la parroquia de San Antonio de Padua, de la Colonia Moderna. Y nos va a platicar sobre la vida de este santo. Sí, gracias, Marisol. Ya sabemos que la finalidad de conocer la vida, la obra de todos los santos, primero es para proclamar, pregonar las maravillas que Dios obra por medio de sus fieles, en este caso de San Antonio, para que la gente al conocer su vida, sus obras, sus milagros, sobre todo le dé gloria a Dios. Y claro está, sobre todo para que la gente se sienta animada, estimulada a vivir con mayor perfección la vida cristiana, porque ese es el fin también. Sí. Los santos no son la meta, no, la meta es el Señor, pero los santos son buenas señales, seguras. O sea, la finalidad pues es triple: la vida de los santos, alabar a Dios,
tener devoción al santo y sobre todo pues animarnos a vivir también esas virtudes evangélicas que ellos nos han heredado. Y pues con mucha alegría la comunidad nuestra también celebramos a nuestro santo patrono, el santo que tuvo en brazos al niño Jesús. Como has dicho, correcto, cada 13 de junio la Iglesia Católica celebra la fiesta de uno de los santos más queridos y venerados en el mundo, San Antonio de Padua, de tan solo 36 años, 1195 su nacimiento, 1231 su llamada a la vida eterna. La devoción y el afecto de tantos y tantos a lo largo de los siglos lo han convertido en un santo, en cierto sentido, así, aunque no sea muy atinado eso, pues omnipresente, porque su nombre suele aparecer allí donde hay una iglesia, una parroquia, una escuela. Los fieles que lo consideran muy milagroso piden su intercesión en las más diversas ocasiones. Cuando un objeto valioso se ha extraviado, cuando se busca pareja para casarse, o en los últimos tiempos si alguien padece de alguna enfermedad pues ósea, huesos. San Antonio llamado a servir a Cristo. San Antonio conocido también como San Antonio de Lisboa, por el lugar donde nació. Perteneció a una familia de origen muy noble. Su nombre de pila secular fue Fernando Martín. San Antonio, nacido pues en Portugal en 1195, de niño fue consagrado a la Santísima Virgen. En su adolescencia temprana estuvo rodeado de, pues como todo, a veces de frivolidades que lo encandilaron, pero que supo bien rechazar después con la ayuda de la gracia de Dios. La consecuente experiencia de libertad que experimentó en el alma le permitió forjar una amistad sincera con el Señor, amistad que duraría toda la vida. Como los buenos amigos se tratan con frecuencia, el futuro Antonio no perdía oportunidad para ponerse de rodillas frente al Santísimo Sacramento y rezar y rezar. Fue a través de la oración como Antonio entendió muy bien que solo Dios concede la verdadera fortaleza. Aprendía la lección a los 15 años, el joven Fernando ingresó a los canónigos regulares de San Agustín. 10 años más tarde cambiaría de rumbo e ingresaría a los frailes menores franciscanos, los hijos de San Francisco. Tras los pasos de San Francisco de Asís, el joven Fernando fue admitido en la orden franciscana a inicios de 1221. Entonces cambiaría su nombre por el de Antonio, porque la ermita donde él iba a meditar estaba dedicado a Antonio el Ermitaño o San Antonio Abad. Pronto pues ese fraile de Asís sería enviado a predicar por pueblos y ciudades. Era tal la elocuencia de San Antonio, su profundidad, conocimiento de las Sagradas Escrituras, que el mismo Papa Gregorio IX del siglo XIII lo llamó sin titubeo el arca del testamento, el arca de la alianza. Su trato afable caló en el corazón de la gente que buscaba estar cerca de él y que en más de una oportunidad le arrancó pedazos de su hábito. Así era la estima y la devoción, la admiración que tenían por San Antonio. Y también cuentan pues sus biógrafos que por esa razón se le tuvo que asignar un grupo de hermanos para protegerlo. Antonio predicó en plazas y mercados, sus sermones transformaron muchos corazones y se hizo frecuente ver a muchos conversos caer de rodillas a sus pies, agradecidos por haberse reencontrado con el amor y el perdón de Dios.
Sobre todo, pues, una etapa muy significativa en la vida de San Antonio, pues es el gran hacedor de milagros. Fray Antonio se trasladó a Padua, donde ya había trabajado anteriormente. Allí denunció y combatió los vicios sociales de la usura y la frivolidad. También dio ejemplo de lucidez y sabiduría. Antonio era un hombre estudioso y de gran capacidad intelectual. A pesar de su juventud, exhibía una madurez en la fe poco común. En síntesis, Antonio fue un hombre de oración y de acción. Y por su intercesión, a pesar de su juventud, pues él mostraba una profunda madurez en la fe, muy poco común. Se obraron muchos milagros en San Antonio. Uno de los más conocidos es un hombre hereje, así, recalcitrante, retó a Fray Antonio a probar que Jesús estaba en la Eucaristía. Para ello, con ánimo de burla, de mofa, dejó sin comer 3 días a su mula. Luego la llevó frente al templo y le mostró a la mula, pues, un pasto fresco para comer, esperando que el animal le hiciera un desaire a Dios y se precipite sobre el alimento. Pero para su desconcierto y el de los presentes, la mula no comió, al contrario, se hincó sobre sus patas delanteras, como todo aquel que sabe que ante Dios solo cabe estar de rodillas. ¿Cuál era la explicación de semejante prodigio? San Antonio estaba frente al animal, con el Santísimo elevado en las manos. Aquella mula había sido capaz de reconocer perfectamente al que tenía enfrente, Dios. Fíjense qué gran lección, que mejor un animal reconoce la grandeza de Dios en nuestras vidas, y nosotros a veces nos negamos a reconocer las maravillas, los dones, las gracias que Dios nos concede. También se sabe que en una ocasión el niño Jesús se le apareció a Antonio y éste lo sostuvo en sus brazos. Milagro que no solamente recuerda la ternura de Dios y la nobleza del corazón de este fraile. Ya en sus últimas etapas de su vida, pues ya San Antonio, muy exhausto por tantas peregrinar como misionero, porque esa fue la petición que le hicieron sus superiores, que se dedicara a predicar, a anunciar el Evangelio. Y ya enfermo también, pues al final de sus días el santo se retiró a los bosques de las afueras de Padua, que la mayor parte de su vida pues estuvo allí, para reponerse y orar. Y viendo que el fin era inminente, pidió regresar, pero solo llegó hasta los límites de la ciudad de Padua. Y el 13 de junio de 1231, Antonio recibió los últimos sacramentos, entonó un canto a la Virgen con dificultad, y antes de partir a la casa del Padre, dijo con una serena sonrisa: «Veo venir a nuestro Señor». Así le preguntaron sus frailes que lo auxiliaron en los últimos momentos: «¿Qué ves?». «Veo a nuestro Señor». Tenía solo pues 35 años. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX antes de que transcurriera siquiera un año de su muerte, y declarado doctor de la Iglesia en el siglo XX por el Papa Pío XII. Cuando algo se ha extraviado, los devotos de San Antonio de Padua lo consideran el intercesor más eficaz en esos momentos en los que algo se nos ha extraviado. Esta tradición se habría originado en un problema que tuvo el fraile con un novicio. Es el San Antonio el santo de los objetos perdidos, pero también de las personas dañadas en su relación, ¿verdad? Dice esta tradición que se cuenta que cierto día un novicio huyó del convento llevándose el salterio, que es la oración de los consagrados, y ahí también tenía sus apuntes y algunas anotaciones sobre la vida de otros santos, etcétera, y sus anotaciones que hacían las prédicas, o sea, un breviario pues muy importantísimo para San Antonio. Antonio después oró para recuperar el libro, y ese día el fraile pues que había huido, el novicio ese que huyó del convento llevándose el salterio,
Antonio hizo oración para recuperar el libro, para que tuviera remordimiento ese fraile. Uh-huh. Y ese día el ladrón tuvo una visión, una visión muy, pues muy terrible, sobre su destino. Y eso lo obligó a regresar al convento y devolver el objeto robado a su dueño. Y le pidió perdón a San Antonio, y San Antonio, pues después de orientarlo, amonestarlo, nuevamente fue reingresado a ser admitido pues como fraile. También una devoción muy importante, San Antonio, pues el santo casamentero, que no es exclusivo, pero de todos modos muy extendido, el santo y los matrimonios. Muchos fieles acuden a San Antonio de Padua para encontrar un buen esposo o una buena esposa, y los novios también, que sienten esa llamada a la vocación al matrimonio, el matrimonio cristiano, como un camino de santidad, pues entonces recurren a San Antonio para encontrar un buen esposo o una buena esposa. También es patrono, entre otros patronazgos, de las mujeres estériles, de los pobres, de los viajeros, de los albañiles, de los panaderos, de los que trabajan en la imprenta, los papeleros. Bueno, y finalmente ya sabemos, en muchos lugares del mundo llevan su nombre. Uh-huh. Allí donde uno va, algo evoca siempre su nombre, San Antonio. Por eso ya, como hemos dicho, el Papa León XIII lo llamó el santo de todo el mundo, o el santo más amado. Así brevísimamente está. Sí, porque hay muchísima información sobre hay muchas biografías, muchos escritos, muchos. Sí, bueno, para este primer segmento dedicado a él, digamos, sobre su vida y datos biográficos, creo que nos da bastante amplio panorama, y pues invitando también al auditorio a que si tiene curiosidad también puede buscar información sobre él y verla con calma y aprender sobre San Antonio. Por ahora vamos a hacer un breve corte, vamos a continuar siguiendo los pasos de San Antonio de Padua, y bueno, les recuerdo que está por ahí el teléfono de WhatsApp, para que nos llame ahorita durante el corte, nos escriba para ganarse los regalitos que tenemos por ahí, el 33 47 60 70 42. Regresamos. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas. Continuamos aquí con el señor cura Carlos Molina Jiménez de la parroquia de San Antonio de Padua, aquí en la Colonia Moderna en Guadalajara, que pues bueno, nos está hablando de su santo patrono, y bueno, antes de irnos al corte escuchamos sobre la vida de este santo tan importante y tan querido. Y bueno, pudiéramos continuar con él platicando, señor cura, ¿qué más nos puede platicar sobre San Antonio de Padua? ¿Seguimos en los datos? Sí, podemos, pudiera ser, ya más o menos nos estuvo explicando no solo su biografía, porque también nos estuvo dando datos sobre su obra, su legado. Pudiéramos también a lo mejor compartir con la gente alguna devoción, lo que usted nos quisiera platicar. Bueno, por supuesto que su obra es grande, y claro está que el legado, todo su testimonio, además pues está, si es canonizado, un santo garantiza como buen seguidor de Jesucristo. Y por supuesto todo eso, la impresionante vida de San Antonio, su obra, sus milagros, y que sea un gran intercesor a lo largo de los siglos, pues ha suscitado una fuerte devoción. En ese sentido hay podemos decir que el legado de San Antonio, pues hay eso que se llama la pía unión de San Antonio de Padua, que precisamente eso busca que todos los laicos conozcan la vida de San Antonio, conozcan sus obras, conozcan sus enseñanzas. San Antonio no lo podemos reducir solamente a pedir su intercesión, no. Si conocer todas sus predicaciones, toda su labor de evangelizadora,
ese es el principal legado, su doctrina, sus enseñanzas, todas sus catequesis, todos sus sermones. Por eso, y que es grandísimo la obra y están al alcance de todos. Por supuesto que lo primero que tendríamos que hacer es conocer su vida. Claro. Conocer su vida, pues que nos entusiasme para ver los dones que Dios ha dado en él, pero también sobre todo su testamento, su testamento espiritual, que son sus enseñanzas, sus mensajes, todos sus predicaciones, sus sermones, todo eso. Y para eso hay un legado que San Antonio ha dejado, o mejor dicho, una manera de honrarlo es esa que se llama Pía Unión de San Antonio de Padua, que en eso consiste: conocer su obra, conocer sus enseñanzas, conocer todo, el promover la vida de San Antonio, promover sus sermones, pues todo para que, pues para mayor provecho espiritual de las gentes, ¿verdad? Porque para eso son los santos, para que imitemos sus virtudes. Es esta primera, diríamos, herencia de San Antonio o legado, la Pía Unión de San Antonio de Padua. También hay otro, otro diríamos que organización que se llama la Juventud de San Antonio, o la Juventud Antoniana. Se trata de también cautivar a los jóvenes laicos en ese camino de santidad, conociendo la obra de San Antonio, y que también los jóvenes, siguiendo las virtudes de San Antonio, siguiendo sus enseñanzas doctrinales, porque también sean protagonistas de la evangelización como San Antonio. A veces los consagrados, los frailes franciscanos, pues no pueden llegar a muchos lugares, pues por la exigencia de su vocación, pero en cambio los laicos, los jóvenes laicos, conociendo la obra de San Antonio, pues pueden llegar y pueden influir mucho y pueden dar testimonio de esa vida de austeridad, de esa vida alegre, de esa espiritualidad de San Antonio. En ese sentido está la juventud de San Antonio, que son los que admiran a San Antonio, pero que también lo proyectan en su vida, en su testimonio, en su acción propiamente de los jóvenes. Y otra muy muy conocida, diríamos, devoción a San Antonio o un legado de San Antonio, pues es eso que se llama, muy conocido, el pan de los pobres. El pan de los pobres. Es una obra piadosa, inspirada en el gran amor de San Antonio a los necesitados, a los pobres, pues que se ha venido, tiene mucha fuerza desde los comienzos del culto al santo, y que se ha desarrollado junto con la otra obra que decíamos, la Pía Unión Antoniana, pues de conocer sus obras, sí, etcétera. El origen de esta obra del pan de los pobres, esta leyenda pues data del siglo XIII. Se refiere que un niño que jugaba con el agua tibia de una tinaja, pues cayó en ella y se ahogó. Y su madre, llena de dolor, acudió al altar del San Antonio, del santo, prometiéndole que si su hijo volvía a la vida, daría a los pobres una cantidad de trigo igual al peso de su hijo. Y así sucedió. Se divulgó ese prodigio, de modo que pues no pocos siguieron el ejemplo de acompañar con sus oraciones con ofrendas de pan para los pobres. Y la obra así se llamó primero, el peso de los niños al principio, pero después ya se acomodó con el pan de los pobres o el pan de San Antonio. O sea que cuando uno acude a pedir la intercesión de San Antonio para su pena, para su necesidad, y bueno, por gracia de Dios, para gloria de Dios, se ve cumplida esa petición, pues responde ofreciendo pan, ofreciendo o limosna para los pobres de San Antonio, en ese sentido, y esa devoción, inspirada en la fraternidad, solidaridad de San Antonio para con los pobres, pues sigue hasta nuestros días y es la más extendida, ¿verdad? Sobre todo en muchos templos, el pan de los pobres, la gente agradecida por el milagro concedido por intercesión de San Antonio, pues corresponde, ofreciendo una manera de darle gloria a Dios, de reconocer a San Antonio como gran intercesor, pues corresponde ofreciendo ese pan para los pobres, para los necesitados, que también pues
influye mucho en ese sentido de comunión, de vernos como hermanos, de ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Y uno diría, ¿qué podemos aprender de San Antonio? Pues sí, conocemos que una de las imágenes más tiernas de San Antonio, pues es San Antonio con el niño en los brazos. Uh-huh. Y uno se pregunta, ¿de dónde aprendió la sabiduría de San Antonio, sus sermones, su prédica tan profunda, tan llena del Espíritu Santo y profundamente evangélica? Uno dice, pues del niño Jesús. ¿Quién fue su maestro? ¿Quién fue su luz? ¿Quién fue su guía de San Antonio de Padua? Pues Jesús. Jesús humilde, Jesús tierno, Jesús niño. O sea que la inspiración, la fuerza, la fuente de San Antonio, pues es Jesús. Eso para nosotros también nos tiene que animar, que en nuestra vida cristiana el centro de nuestra vida tiene que ser Jesús. El ejemplo, el modelo de nuestra vida tiene que ser Jesús. O sea que Jesús también tendría que inundar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. Tendría que ser así. Que nosotros también acogiéramos a Jesús siempre. Hay otra leyenda que cuenta a propósito de San Antonio con la imagen del niño Jesús. San Antonio deseaba sentir la ternura del niño Dios, del niño Jesús, ¿verdad? Y cuentan pues que María Santísima apareció con el niño Jesús. San Antonio decía, pues déjamelo tenerlo un momento, madre. Y la madre dijo, no, un momento no, si te lo doy te quedas con él. Y San Antonio aceptó ese reto y así fue. Pues San Antonio siempre con el niño Jesús, ¿ya? Y otro de lo que decíamos a propósito, también otra imagen de San Antonio siempre es tomando de la mano a un indigente, a un pobre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si de veras somos cristianos y seguidores de San Antonio, bueno, Jesús es el modelo, también tendríamos que tener como San Antonio esa caridad para con los necesitados. O sea que si nuestra vida cristiana no se traduce en caridad, en solidaridad, en compasión para los necesitados más afligidos, pues no estamos siendo buenos devotos de San Antonio, ni buenos cristianos, ni buenos seguidores de Jesucristo. Y en ese sentido, ese legado, ese testimonio de San Antonio, pues hoy en día pues nos reta en este mundo que nos hemos vuelto muy insensibles, muy indiferentes, muy apáticos ante la necesidad de los hermanos, que muchos pasamos de largo, como diciendo, pues no es mi problema, como diciendo, yo no soy la divina providencia, o no me toca a mí, o a lo mejor está así porque se lo merece. Se lo ganó. Y no es así, San Antonio nos dice que no, nos está señalando, denunciando, que si nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana no se muestra, no va a la práctica, sobre todo en atención, en caridad para con los necesitados, en misericordia, pero no nomás afectiva, sino también efectiva, pues está en entredicho nuestro seguimiento de Jesucristo. San Antonio nos está denunciando eso. Y hoy en día el mejor testimonio de vida cristiana es eso, la caridad, la solidaridad con los hermanos más necesitados. En ese sentido, pues muchos tenemos que revisarnos, ¿verdad? Si nomás somos cristianos, como denunciaba también el Papa Francisco, cristianos de fachada, de apariencia, de nombre nomás, pero no. Además, todos los santos han entendido, nos enseñan que lo más profundo no son las palabras, sino los hechos, ¿verdad? Que un cristiano se manifiesta en los hechos. Pues San Antonio nos está describiendo eso, que si nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros rezos, nuestras devociones, nuestras oraciones no se concretan en la caridad, en el servicio afectivo, en la compasión, pues, de hecho, pues eso habría que pensarlo, ¿verdad? Sí, yo creo que bastante rescatable todo esto que nos está mencionando el señor cura. Particularmente me llama la atención la caridad afectiva y efectiva. Esto es algo preciso, corto, pero que se nos queda. Porque San Antonio no solamente predicó el Evangelio, San Antonio vivió el Evangelio, ¿verdad? Pasar de las intenciones a la acción. Y nos sigue transmitiendo el Evangelio San Antonio, la buena nueva, pues, a través de sus escritos, a través de todo su legado, a través de todos sus sermones, ¿verdad? Por eso San Antonio nos diría también lo mismo que el Papa Francisco dijo cuando hizo apertura al año jubilar de la esperanza, ¿verdad? Cristo es la esperanza que no defrauda. San Antonio nos lo dice, por eso se consagró totalmente a la evangelización. Y sus milagros no era para que San Antonio se sintiera más reconocido, no era para que le diéramos gloria a Dios.
Pues bueno, vamos a ir cerrando entonces este segmento. Vamos a ir a un breve corte, pero antes, bueno, agradecemos, ha comunicado por acá David Rivera, participa por los regalitos, también Claudia, que felicita al señor cura, y pues bueno, un saludo para ella que nos están escuchando por allá y a todos, por supuesto, aunque no se comuniquen, pero les enviamos un saludo y un abrazo. Vamos a ir al corte y regresamos. Apostolicus busca, conoce, ama. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Síguenos en YouTube como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Honorita. Y bueno, ya estamos de vuelta, amables redescuchas. Vamos a continuar con siguiendo los pasos pero ahora vamos a pasar a nuestra sección de mexicanos en los altares. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de el siervo de Dios, el padre Pablo Cervantes Perusquía. Que bueno, como usted sabe, esta sección está dedicada exclusivamente para, pues bueno, hablar o dedicarnos específicamente a nuestros mexicanos que han sido ejemplos de vida. Y bueno, el día de hoy pues hablaremos de él, ¿no? De este siervo de Dios, que bueno, él fue un sacerdote diocesano, celoso, apóstol de la verdad, entregado totalmente a Dios y al servicio de la Iglesia. Para esto, bueno, quiero agradecer enormemente el apoyo por parte del Instituto Secular Discípulas del Señor, de allá en Monterrey, del cual el padre Pablo fue cofundador, y bueno, quienes amablemente facilitaron la información que vamos a dar a continuación. Entonces, bueno, el padre Pablo Cervantes Perusquía nació en Amealco, Querétaro, aquí en México, el día 15 de enero de 1891. Fue el 9º hijo de don Eduardo Cervantes y doña María Perusquía. Recibió el bautismo el día 20 del mismo mes con el nombre de José Pablo Sebastián Guadalupe de Jesús, y el sacramento de la confirmación el 29 de junio del mismo año Y bueno, él inició sus estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar de Querétaro, concluyéndolos en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia, donde se doctoró en teología. Él fue ordenado sacerdote en la Basílica de San Juan de Letrán el 11 de abril de 1914. Llegó de regreso a México el 8 de septiembre de 1914, en plena crisis política pues ocasionada por la Revolución Mexicana, trasladándose a la ciudad de Monterrey en el año de 1917, donde sirvió justo a esta arquidiócesis de Monterrey aproximadamente 39 años. Él, bueno, fue gran promotor y defensor de la doctrina social cristiana, impulsor de numerosas obras católicas con obreros, con empresarios, estudiantes, profesionistas, mujeres trabajadoras sociales, diversas agrupaciones de laicos que promovían la vivencia del compromiso cristiano, incluida la Acción Católica en Monterrey, también con catequistas, en liturgia, entre otras actividades. Y bueno, todas ellas siempre las supo conjugar con bastante inteligencia y con un gran celo apostólico, dando testimonio profundo de la unión con Dios y de la práctica de las virtudes, que justo era lo que mencionábamos ahorita con el señor cura. Y bueno, él amaba intensamente a la iglesia, por la que trabajó incansablemente, ocupó puestos importantes dentro de la arquidiócesis en Monterrey, fue secretario, subsecretario de 4 arzobispos, alternando al mismo tiempo el ministerio sacerdotal de la predicación y del confesionario. Fue además maestro y formador del seminario de Monterrey durante 39 años. Tenía una visión de futuro y conocimiento profundo de las necesidades de la sociedad. También se adelantó a su tiempo emprendiendo numerosas obras, entre ellas, bueno, permanecen la mayoría, como por ejemplo este Instituto Secular Discípulas del Señor, del cual, bueno, él fue fundador y formador de este instituto. También supo encauzar su personalidad dinámica y su carácter fuerte y exigente hacia su apostolado de manera fecunda. Desde 1939 estudiaba y trabajaba junto con Leonor Tijerina la idea de la agrupación de este Instituto Secular Discípulas del Señor, orientado para delinear las características hasta conseguir su aprobación en el año de 1944.
Él fue nombrado formador de esta agrupación a partir de 1944 por el excelentísimo señor y además doctor don Guillermo Trichler. Bueno, este cargo de formador lo desempeñó con gran responsabilidad el padre Pablo Cervantes, también con mucho cuidado, dando siempre la preparación espiritual correspondiente, tanto a la formación inicial y permanente de todos sus miembros como a todos en general. Sus conferencias, bueno, manifiestan con claridad el carisma que él tenía, propio y peculiar del instituto, al mismo tiempo que formaban en cada miembro la vivencia de la vocación a través de la entrega gozosa a Dios, la práctica de la virtud y también el ejercicio del apostolado. Sus meditaciones siempre fueron fundamentadas en el Evangelio, impartía además varias clases, también participaba en diferentes retiros y ejercicios espirituales en los que participaban los miembros del instituto, que fueron al final una fuente genuina y actualizada de la formación para siguientes generaciones. Él, bueno, desafortunadamente falleció a escasos 12 años de la fundación de este instituto a consecuencia de serios padecimientos gastrointestinales el día 7 de abril de 1956. La verdad es que causó demasiada consternación para la arquidiócesis de Monterrey, así como para el instituto que él pues había fundado. Se introdujo el proceso de su canonización, el cual cerró a nivel arquidiocesano en la ciudad de Monterrey el día 26 de octubre de 1994, donde fue declarado siervo de Dios. Recibió de la Santa Sede el Nihil Obstat en el 22 de diciembre de ese mismo año. Y bueno, para el 7 de abril del año 2001 se aprobó en la congregación la causa de los santos la posición de el padre Pablo Cervantes Perusquía como siervo de Dios. Entonces, bueno, también aquí vemos en su vida, podemos obtener también el ejemplo de poder mantener esta, lo que decíamos, la caridad efectiva, estas acciones con el prójimo, a partir de diversas actividades como lo realizó el padre, siendo un ejemplo, y que bueno, los encontramos estos ejemplos de vida para todos nosotros en diferentes partes de nuestro país, y por eso es la razón de esta sección. Entonces, nuevamente agradecer al Instituto Secular Discípulas del Señor por habernos compartido esta información. A ellas las pueden encontrar en Instagram, ellas tienen diferentes publicaciones y las pueden encontrar así como Instituto Secular Discípulas del Señor, para que también la sigan y bueno, puedan revisar sus publicaciones. Entonces, estamos llegando poco a poco al final del programa, y me gustaría dar espacio nuevamente al señor cura Carlos Molina para que nos diga algo más que quiera agregar. Pues reconocer que de veras San Antonio es el apóstol del Evangelio y el santo de la religiosidad popular, y esa bella tradición pues de peregrinar al santuario del santo, pero también a todos los lugares donde titular es San Antonio, los templos titulares sea San Antonio, que acude uno para pedirle gracias y milagros, pero eso no sucede así nomás por acto mágico, ¿no? Para pedirle gracias y milagros, pide de parte de nosotros una verdadera conversión, de veras arrepentirnos de nuestros pecados y comprometernos a una vida nueva. Y yo quisiera insistir mucho, tiene más eficacia cuando vamos en esa actitud de estado de gracia a suplicarle la intercesión de San Antonio. Qué hermoso sería que esa conversión no solamente nos reconciliamos con Dios, sino también esa vivencia de fe no sea solamente de Dios y yo, sino que también la repercute en estar abierto al prójimo, que de veras nos empeñemos en vivir esa fraternidad, esa solidaridad con nuestros hermanos, ¿no? Lo que quiero decir que para ser todo devoto de San Antonio, para ser coherentes, pues como San Antonio tenemos que vivir el Evangelio, tenemos que conocer y vivir el Evangelio. Y sobre todo también tenemos que ser como San Antonio, pues misioneros, tenemos que ser, anunciar el Evangelio, cuando se pueda con la palabra, pero sobre todo con nuestro testimonio, con nuestra vida, ¿verdad? Eso sí tendríamos que, los santos son para eso, para
acercarnos al sentido de nuestra vida, a la vida eterna, a la salvación, siguiendo a Jesucristo como lo hizo San Antonio. Y en ese sentido, pues yo quisiera terminar con una oración pidiendo la intercesión de San Antonio para que seamos pues sus imitadores, no seguidores, imitadores, porque el seguidor es Cristo Jesús. Él es nuestro, porque Cristo es la verdad, es la vida, pues Él es camino para nosotros. Oración. A ti, San Antonio, dechado de amor a Dios y a los hombres, que tuviste la dicha de estrechar entre tus brazos al niño Dios, a ti lleno de confianza, recurro en la presente tribulación que me acongoja. Te pido también por mis hermanos más necesitados, por los que sufren, por los oprimidos, por los marginados, por los que hoy más necesitan de tu protección. Haz que nos amemos todos como hermanos, que en el mundo haya amor y no odios. Ayúdanos a vivir el mensaje cristiano. Tú, en presencia ya del Señor, no ceses de interceder por Él, con Él y en Él, a favor nuestro, ante el Padre. Amén. Amén. Pues bueno, le agradezco nuevamente, señor cura, por habernos acompañado el día de hoy. Los festejos en esta ocasión, este año se extienden, no terminaron el día de ayer, sí. Que por cierto, por ahí le mandaron un mensaje felicitándolo también y agradeciendo las fiestas que estuvieron muy bien el día de ayer, los fuegos artificiales y demás celebración. Pero pues el día de hoy continúan las actividades y mañana, que justamente cumple 100 años la parroquia de haber sido erigida como tal. Y pues bueno, le agradezco haberse dado el espacio. También pues agradecerle nuevamente a usted, auditorio, por habernos sintonizado el día de hoy. Recuerde que puede contactarnos a través del Facebook, siguiendo los pasos puede ver ya los episodios semana a semana, ya nos vamos poniendo ahí al corriente, ya puede ver varios de los, o escuchar diferentes de los programas que se han transmitido. También en Spotify, y el correo electrónico siguiendo los pasos de @gmail.com. Agradezco, como siempre, el apoyo en los controles a Francisco Manso. Los esperamos con gusto nuevamente la siguiente semana en punto de las 2, una servidora Marisol Infante. Lo invito a que continúe en sintonía de Apostolicus 1370. Lo dejo en compañía del cuidado de la creación, que va a estar como siempre muy interesante. Hasta pronto. Comunícate con nosotros. Llámanos al 33 31 22 41 26 y 33 31 22 45 77. Apostolicus. Busca, conoce, ama.